el señor José Cantero, digo bien, él es economista, quien nos va a hablar justamente acerca de esto que se da a conocer finalmente y lo que debemos de tener en cuenta ante este panorama. Buenos días, ¿qué tal, señor? Muy buen día, un gusto saludarle. Bien, quisiéramos tener su análisis en atención a este último informe dado a conocer por parte del Banco Central del Paraguay. Como decía anteriormente, se hablaba de una contracción, o en este caso una proyección de menos 3,5. Esto se ajusta finalmente a 1,5%. ¿Qué debemos de entender por esto? Bueno, el Banco Central publicó recientemente una estimación que da cuenta de una menor caída. La previsión anterior era de menos 3,5, actualmente es la proyección de menos 1,5. Esto ocurre en un escenario de apertura de la economía y de medidas contracíclicas que han permitido este escenario. No todos los países de la región han implementado medidas contracíclicas. Hay países que lo hicieron, otros países no pudieron implementar medidas contracíclicas también sincronizadas. En el caso de nuestro país, tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda implementaron medidas contracíclicas monetarias y financieras. Adicionalmente a las medidas contracíclicas existieron medidas sanitarias, y estas medidas sanitarias, en el caso de Paraguay, fueron en cierto sentido exitosas y han permitido que la economía gradualmente se abra, eh, permitiendo que la actividad económica encuentre su dinamismo. Tanto las medidas contracíclicas, que han sido importantes en el caso de Paraguay, que han puesto a disposición en torno al 10% del PIB entre medidas monetarias y fiscales, y las medidas también en el ámbito sanitario han llevado al Banco Central a estimar una contracción menor. A modo de ejemplo, el sector construcciones, que estaba creciendo en 3%, con la nueva estimación y con los datos recogidos, dan cuenta de un dinamismo esperado para este año en torno al 7%. También el sector servicios, que presentaba una caída del menos 11%, con los números actuales, la contracción esperada va a ser menor, de menos 5%, y eso es fruto de la apertura de la economía, de ir convergiendo hacia fases más abiertas de nuestra economía, que ha permitido que ese sector no experimente o la expectativa de que ese sector no experimente una caída tan importante como la esperada. Tanto el sector agrícola como ganadero se mantuvieron abiertos en todo este proceso, en todo este choque tan perturbador, y se estima un crecimiento similar al ya proyectado anteriormente para el sector agrícola del 10% y para el sector ganadero del 5%. Por el lado de la demanda también se ven estos efectos de las medidas contracíclicas, con una demanda, con un consumo creciendo, consumo público creciendo a buen ritmo, y con un consumo privado que se está recuperando de una caída tan importante como la esperada. Ahora, presidente, ¿qué debemos entender por esto? ¿Esto va a tener un efecto inmediato en nuestra economía o, de acuerdo a lo que ustedes observan y lo que se está dando, una recuperación gradual en atención a la difícil situación por la que atravesamos? Porque hablamos de datos macro, pero también sabemos que muchos sectores que hacen a la dinámica de nuestra economía están pendientes a estos números para entender de cierta manera o tener una proyección un poco más clara, y de cierta manera esto tiene una repercusión importante también en el ánimo de la ciudadanía. La buena noticia es que en el caso de Paraguay, la caída o la contracción que se esperaba para este año
y que ya estamos viendo, porque en datos de junio y julio se experimentaron crecimientos. Entonces, en términos relativos, nuestra economía no va a experimentar una caída tan importante y esa caída va a ser menor. El hecho de contar con una caída menor es en cierto sentido positivo porque da pie a que esa recuperación pueda ser más sostenida. Países que no han tenido medidas contracíclicas o que sus medidas contracíclicas no estuvieron acorde a este escenario, experimentaron una contracción muy importante que ya se está viendo este año, y eso configura un escenario también en el mediano plazo de una recuperación probablemente más problemática, más larga. Las cicatrices de este gran choque para todas las economías del mundo, o para el 90% de las economías del mundo, va a persistir eh, y va a implicar que los países puedan implementar reformas estructurales. En el caso de Paraguay, por ejemplo, además de las medidas contracíclicas, nuestro país implementó un conjunto de medidas que son de reformas institucionales, eficiencia del Estado y también orientadas a brindar mayor competitividad al sector empresarial. Entonces, estas medidas adicionalmente pretenden atender esa transformación esperada para una recuperación pronta, para que la recuperación eventualmente nos lleve a un crecimiento muy compatible con el crecimiento potencial de nuestro país y también que esté en línea con las necesidades sociales de nuestro país. Sin duda esperemos que esto tenga un impacto significativo y más aún en el medio de esta situación, como bien decía también, y esperemos que el consumo también se reactive porque, como bien decíamos, tras la reapertura de las fronteras existe una expectativa bastante interesante y esperemos que esto genere también mejores condiciones para los sectores más golpeados por esta situación bastante compleja. No, y es así, ¿verdad? Este es el primer choque que experimentan los países, que no es de índole económica, pero que que ha profundizado la dinámica tanto del sector productivo como de la capacidad de consumo. Y realmente la única medida efectiva es que la economía se abra y que los sectores funcionen, eh, pero implicó en ese interín la necesidad de aplicar medidas contracíclicas de mayor inversión en infraestructura, de acelerar esos procesos, de inversión también en, la, en el tejido social y en la capacidad de las MIPYMES para poder sortear este escenario tan complejo. Si no hubiésemos tenido esa capacidad de reacción, las heridas hubiesen sido mucho más profundas y la capacidad de recuperación en el tiempo más dolorosas y más largas. La única medida que realmente funciona para este escenario es que se encuentre la vacuna, que se abra la economía definitivamente y que las fuerzas de los distintos sectores comiencen a operar con mucha naturalidad. Nuestra economía tiene todas las bases macroeconómicas y también elementos de competitividad para para que ese funcionamiento, una vez que se abra la economía, pueda restablecerse en el tiempo. Presidente, muchísimas gracias por este contacto, por la predisposición de conversar con nosotros y desde ya nuevamente más adelante vamos a estar conversando acerca de los últimos datos también y por qué no hablar de un escenario un poco más optimista en medio de esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.